a través de las cámaras de Catacumbas TV en su programa @puntodequiebre.com. El día de hoy tenemos una segunda entrevista, ya es la una y estamos con uno de los candidatos que está despertando mayor expectativa dentro de los que no eran muy conocidos en el ámbito político, pero cuya historia de vida, el equipo que está llevando a esta elección, así como las propuestas que está haciendo, ha generado una tremenda expectativa, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de reunirme con varias personas en diferentes ámbitos, en diferentes circunstancias, y me han expresado su total apoyo a este candidato, a quien voy a pasar inmediatamente a presentar. Es el general, el mayor general Wolfgang Grosso, quien de una u otra manera se ha convertido pues en una de las expectativas políticas de esta elección y cuya historia, como les digo, en algún momento la contaré. Yo sé que él no puede hacerlo ampliamente, pero quienes conocemos su historia de vida y las cosas que él ha aportado a un país como el Perú, creo que en algún momento la gente va a tener que conocerlos. Wolfgang, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto de escucharte y tenerte frente a las pantallas de Catacumbas TV en nuestro programa @puntodequiebre.com, donde la resistencia y la lucha por defender nuestras convicciones comenzó. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes nuevamente. Yo muy honrado de estar en tu plataforma que tiene bastante aceptación y difusión y poder expresar a través de ella todas las propuestas del partido que lidero, Integridad Democrática. Estoy absolutamente seguro porque ya a mi edad creo que tenemos algo de olfato los viejos, que tu posible candidatura, o tu real candidatura es una candidatura que tiene muchísimas posibilidades de éxito, porque lo que la gente está buscando en nuestro país es un cambio radical. Y cuando hablo de cambio radical es porque creo que los radicalismos son buenos cuando son radicalmente prósperos, radicalmente honestos, radicalmente sinceros con la ciudadanía, y no como desgraciadamente sucede con la mayoría de estos candidatos que vienen a tratar de engañar a la gente proponiéndole cosas que no van a poder cumplir. ¿Por qué no me das tú tus 5 líneas maestras sobre lo que piensas plantear? Y antes que nada, felicitarte porque ya están formalmente ustedes inscritos y oleados y sacramentados. Pero ¿cuáles serían tus 5 ejes principales de lucha que vas a plantear en esta campaña con la absoluta sinceridad con la que creo que lo estás haciendo? Sí, muy bien. Yo voy a mencionarlas y después las voy a desarrollar en el transcurso de la entrevista. La primera es una lucha frontal e implacable contra la delincuencia y la inseguridad. 2, una lucha implacable y sin ningún tipo de contemplación contra la corrupción, que es un cáncer que en este momento se ha enquistado en nuestro país. Tercero, un fortalecimiento del emprendimiento en el Perú, de todos los emprendedores que mueve el 80% de la economía del país. Cuarto, volver a la dignidad al peruano a través de un sistema de salud y un sistema educativo y una infraestructura que esté acorde a lo que el país requiere y merece. Y quinto, la industrialización del Perú. La industrialización del Perú para colocar a nuestro país en una nación, en un país del primer orden. Mira, qué interesante, porque yo coincido también plenamente en esto, aunque la corrupción para mí no es una causa, es un efecto, ¿no? Producto de la excesiva participación de los políticos en todos nuestros aspectos de vida. No nos olvidemos, por ejemplo, que una de las razones por las cuales Estados Unidos se ha convertido en un país próspero es porque su constitución tiene más que 7 artículos. O sea, la libertad que tiene un pueblo como el norteamericano para desarrollarse termina donde empieza el derecho de los demás, ¿no? Lo que decía Milei, el irrestricto respeto por el proyecto de vida de los demás. De manera que en el tema de la corrupción, en el tema del emprendimiento y en el tema de devolverle la dignidad a los peruanos, que no tenemos por qué pedirles o exigirles o poner las condiciones para que estén estirando la mano permanentemente, sino que ellos autogeneren su modo de vida, como vemos que el 80% de peruanos hace día a día. Eso hay que fortalecerlo, hay que defenderlo y es más, yo veo autoridades que persiguen a los ambulantes, que persiguen a los taxis colectivos, cuando esa gente lo único que está haciendo es ganarse un pan para llevarlo a su casa, porque de lo contrario los empujamos al delito, desgraciadamente, ¿no? Y finalmente, la industrialización de un país depende básicamente de las facilidades que tengan los inversionistas para poder invertir
porque es cierto, eso es 80% de la PEA que es informal, es un 80% de gente que no puede venderse entre ellos mismos. Tiene que, normalmente, como pasa en China, producir, venderla a las medianas y grandes empresas, y ahí es donde se genera la demanda, esa demanda que se va a generar si es que, como tú cumples, vas a promover la industrialización. ¿Por qué no vamos desarrollando en el orden que tú quieras estas cinco ejes Sí. para que nos vayas contando? Bien, primero, en cuanto a la lucha contra la delincuencia y la criminalidad, lo he manifestado de manera permanente, Humberto, tú eres testigo de eso, que más allá de los diagnósticos que existen, pertinentes muchos de ellos, pero lo fundamental, lo reitero, lo enfatizo, lo repito, es el empleo de la inteligencia estratégica. Inteligencia que algunos candidatos la mencionan ligeramente sin saber de qué se trata, y yo soy un experto en inteligencia porque he dirigido el sistema de inteligencia de la Fuerza Aérea con bastante éxito en la lucha contra el narcoterrorismo. Nos encontramos en una guerra atípica, asimétrica, diferente, puesto que la criminalidad se camufla entre la población. Podría parecerse a la lucha contra el terrorismo, pero con un componente más, que esta no es ideológica, sino que esta criminalidad está enquistada y se camufla permanentemente en la población. Entonces, estas medidas tomadas por un gobierno u otro, como por ejemplo estados de emergencia, que salgan los militares a las calles a patrullar, en fin, son inoperantes, incapaces, no están dando resultado, y lo estamos viendo con el actual gobierno de Jerí, que él ha tratado de emular a Bukele y no se da cuenta, ni los asesores, o lo inducen a ese error, a que esta guerra, la que queremos compararla a la de Perú con El Salvador, donde El Salvador estaba focalizado solamente a pandillas que eran los maras. Acá no. Acá tenemos amenazas transversales como la minería ilegal, el narcotráfico, la tal ilegal, tráfico de personas, etcétera. Todas esas se coluden y están generando esta inseguridad que ha pasado todo parámetro. ¿Cómo se combate? Con inteligencia. ¿Cómo es la inteligencia? A través del sistema que ya lo tenemos, pero que es inoperante porque no está funcionando, que solamente sirve a los políticos de turno y no al fin que tienen de justamente de preservar la seguridad y el orden en el país. Entonces, con plataformas que las he manejado y las conozco perfectamente, dirigiendo el sistema de la FAC, como repito, con plataformas como inteligencia cibernética, inteligencia de imágenes, inteligencia de comunicaciones, inteligencia humana, inteligencia de todos los estamentos en los que uno puede participar. Con todas estas herramientas y plataformas, sistemas, como repito, vamos a ir a atacar a puntos neurálgicos. No es una guerra masiva, es una guerra selectiva. Repito, no es una guerra masiva, es una guerra selectiva. Y en la medida que se ataque a esos puntos vitales, esos centros neurálgicos, estas organizaciones, estas se van a caer como castillos de naipes. Eso está claro, lo he manifestado. A eso se tiene que sumar la inteligencia de la unidad de inteligencia financiera, por ejemplo, para llegar a ver cuál es la trazabilidad de los ingresos de estas organizaciones. Estas bandas criminales, organizaciones nacionales o internacionales, Humberto, se van a caer como castillo de naipes. Y esto se tiene que hacer desde el primer día. Lo he enfatizado. En un gobierno de integridad democrática, y no lo digo por decir, créeme, ni lo digo por vender, lo digo plenamente convencido. En menos de 6 meses vamos a comenzar a sentir la seguridad en el país. No se puede permitir que toda una nación esté acorralada por un grupo de desadaptados que justamente mimetizándose, escondiéndose entre la población, nos tenga a todos aterrorizados. No es posible que un ciudadano, un poblador, tenga miedo de salir a comprar a las calles con su celular en la mano. ¿Dónde se ha visto esto? A estos criminales los vamos a sacar de las calles sin contemplación, los vamos a incomunicar. Hablan, y me lo han dicho constitucionalistas y expertos y allegados, que por ejemplo con el tema del trabajo y por ejemplo con el tema de la incomunicación estaríamos contraviniendo derechos fundamentales. Y lo que se tiene que hacer es entender que primero hay que preservar y prevalecer el derecho de 35 millones de peruanos frente a un grupo de criminales que está haciendo lo que quieran con nosotros. Se tendrán que cambiar leyes,
se tendrá que ir a los estamentos que correspondan. Tendremos que acudir al sentir del pueblo si es necesario con un referéndum. Pero lo que sucede acá en el país es que un grupo está dominando a toda una nación y lo que se necesita es un presidente que tenga los pantalones bien puestos, que asuma la responsabilidad, se ponga al frente. Y cuando digo se ponga al frente, no es que me vaya a las cárceles a tomar una foto fuera como una jaula de leones. Se trata de dirigir. No es operativo un presidente, tiene que con su inteligencia y capacidad dirigir esta lucha que, como repito, es totalmente distinta. Con todas estas acciones, sumado obviamente a una reforma de la policía, del sistema penitenciario, con megacárceles que se tiene que construir, con privatización de cárceles también que es necesaria, ¿no? En la real dimensión vamos nuevamente a recuperar la seguridad en el país. Esas serían las medidas inmediatas que yo podría indicar respecto a este primer eje que acabamos de mencionar. Tú sabes que en esta infraestructura que nosotros tenemos acá en OPEU, televisión, en Catacumbas TV, también existe una escuela de formación política que la estamos impulsando porque queremos que el peruano tiene que conocer de las realidades y las necesidades que tiene el país. Y entre tantas cosas que mucha gente no conoce, es por ejemplo que el presupuesto del Ministerio de Educación, que es de 45.000 millones de soles al año, si esos 45.000 millones de soles al año nosotros los dividiéramos entre los 11 millones de chicos que dependen de la educación estatal, ese dinero alcanzaría perfectamente bien para que cada joven pueda ir a un colegio privado y no seguir asistiendo a este esperpento de educación que tenemos desgraciadamente y que no hacen más que adoctrinar a los jóvenes. Igual pasa con la salud. La salud son 25.000 millones de soles que se gasta en estos miles y miles de burócratas que hay en el Ministerio de Salud, que finalmente si la dividiéramos entre los 33 millones de peruanos, podría alcanzar perfectamente para que cada peruano tenga una póliza de seguro privado y pueda ir a cualquier centro de educación privado. O sea, una de las cosas que tenemos que hacer, y es la sugerencia que un humilde comunicador como yo te da, es reducir el gasto mórbido del Estado para ese dinero reinvertirlo en educación, en salud, en seguridad. Por supuesto. Yo prefiero pagar 10.000 agentes operativos de inteligencia en la calle, vestidos de limpiacalles, de taxistas, de vendedores de periódicos, de ambulantes, que sean los ojos y oídos del régimen para poder combatir el delito y acabar con estos miserables que tanto nos han asolado. Y te regalo una frase para ti, si que te parece, que derechos humanos para los humanos derechos. Yo creo que esa debe ser una frase importante porque no podemos seguir permitiendo que esta gente asole a la sociedad sana del Perú y estos miserables sigan haciendo lo que les da la gana en la calle, ¿no? Lo que pasa, Humberto, yo te entiendo lo que tú dices y sí, claro, sí, eso sería en un mundo ideal que el dinero se reparte entre todos los peruanos para darle una educación eficiente, una salud eficiente, etcétera. Pero eso no es lo real, ¿no? No se puede, es como decir, vamos a repartir las reservas internacionales netas entre todos los peruanos con todo el ahorro que tenemos y a cada peruano le correspondería $1.000.000, por decir algo así. No es así. Lo que se necesita es tener un Estado eficiente. Ese Estado eficiente se va a traducir en acciones concretas que con ese recorte del gasto público, que como tú lo acabas de mencionar efectivamente, hace que el dinero, en la mayor parte del presupuesto, más del 90%, se vaya a gasto corriente, gasto operativo, no podamos nosotros invertir y no podamos tener las condiciones que como país tenemos derecho. Y que, por supuesto, por eso digo, si un gobierno de integridad democrática, con acciones concretas, donde primero, en este segundo punto, por eso voy a tocarlo, en la lucha frontal contra la corrupción, que las cifras establecidas por ejemplo, Contraloría, indican que 25.000 millones de soles al año se van a la corrupción. Del 100% del presupuesto general de la República, 13% se van a la corrupción. Pero a ese hay que añadirle que 40.000 millones no ingresan al Estado porque se dejan invertir precisamente porque no hay una seguridad jurídica, no hay una seguridad integral. ¿Qué inversor va a apostar en un país donde si no sabes si mañana te van a cerrar el Congreso o tienes a un grupo de malos peruanos, mal llamados patria de la patria, mal llamados padres de la patria, mal llamados, repito, padres de la patria, que lo único que hacen es legislar para sus intereses de espaldas al pueblo?
y donde se ralentiza el crecimiento del país. Acabamos de tener hoy día un indicador. Hemos crecido 3% de acuerdo a lo previsto para el año 2025. Sin embargo, esto no es suficiente porque hay una desaceleración económica. Eso está claro. Por eso maquillamos los números. Por eso el Perú, siendo un país que tiene bonanza económica y los indicadores así lo establecen, no podríamos ahorita señalarlo porque se da toda la entrevista, pero lo único que puedo decir es que somos el primer país con menos inflación en la región. Sin embargo, esa bonanza económica, ese bien común, no se está viendo en cada poblador como tú le indicas. No se trata de repartir dinero, el asistencialismo es nocivo, está claro. Lo que se trata es de fortalecer primero todo el sistema del país con un sistema que sea eficiente, transparente, íntegro y que a través de todo ese sistema que le vamos a dar un giro, un torque de 180 grados, los programas que sí son necesarios e importantes se vean fortalecidos. Hace poco yo me entrevisté con la presidenta del Vaso de Leche del distrito de Surco. Tienen 1.200.000 soles de presupuesto al año, o sea, 100.000 soles al mes, pero las compras las hace la municipalidad. ¿Sabes cuánto le llega realmente, a qué porcentaje de la población le llega ese beneficio? Menos del 40%. Fíjate, yo cuando le escuché a esta señora, yo la miré y le dije, ¿sabe qué? Ojalá que Dios y el pueblo me permitan gobernar, porque funcionario que use o mal use el dinero que está destinado para el pueblo, se va a tener que enfrentar a un gobierno que de manera implacable lo va a meter preso y lo va a sacar a este pésimo funcionario, este mal llamado defensor de los derechos de cada uno, porque a quienes representa, robando el dinero de todos nosotros. Esto es inaceptable y nosotros tenemos que tener esas medidas. ¿Cuáles? Por ejemplo, yo he dicho, voy a promover cambiar las normas y las leyes que rigen en este momento en el país para que presidente, por eso hay que dar el ejemplo, presidente que comete un acto de corrupción cumpla cadena perpetua. Cadena perpetua, nada de cárceles doradas en el fondo Barbadillo, ni 5 años, ni 10 años. Presidente de la República que comete un acto de corrupción, cadena perpetua. Alto funcionario que comete acto de corrupción, cadena perpetua. Y de ahí con la racionalidad que corresponda para abajo, pero las medidas tienen que ser contundentes. Si hay corrupción es porque hay impunidad, Humberto. Entonces, a eso se refiere con este cambio radical. Cuando hablamos de radicalismos, no se trata de extremismos desaforados, sino se trata de implementar las acciones que realmente nos vuelvan al país al rumbo que nosotros merecemos y corresponde, ¿no? Salvando distancias, porque no todos los países son iguales, no se va a comparar al Perú con El Salvador ni con Singapur, pero de las buenas cosas se tienen que tomar justamente las acciones a implementar y se tiene que implementar un sistema de control muy detallado. No quiero usar la palabra inteligencia porque van a decir que voy a implementar sistemas de inteligencias en el aparato estatal y van a pensar de que yo lo quiero hacer para fines políticos, tipo la ex-URSS. No, se trata de que funcionario debe saber que está completa y debidamente controlado, que el Estado le va a estar respirando en la nuca y que si comete un acto de corrupción va a tener que enfrentarse a las penas que correspondan. El empleo del polígrafo se tiene que implementar aún a pesar de la reducción del Estado, se tiene que implementar una oficina nacional de poligrafía. Lo conozco perfectamente porque, repito, dirigió el sistema de inteligencia de la Fuerza Aérea. Y ahora van a salir los abogados, los constitucionalistas y van a decir, pero eso es mentira porque el polígrafo no tiene una acción legal. No me interesa si tiene una acción legal. Lo que sí me va a hacer conocer es que qué funcionario ha cometido acto de corrupción y me da la prerrogativa de designarlo o no designarlo. Tenemos que implementar todo acá, Humberto, todas las herramientas que estén a nuestra disposición para poder cambiar y hacer retroceder este flagelo, esta amenaza que realmente nos está llevando a una situación muy compleja en el país.
Bueno, Humberto, en Colombia, para poder ascender a general, por ejemplo, para poder ascender a general, los coroneles tienen que pasar el polígrafo. Hay muchos que no lo pasan, ¿ah? Y otros que lo pasan y no aprueban. Entonces, eso es un tamiz. Claro, no tiene una connotación legal, pero simplemente no le otorgas el grado general. Lo mismo tiene que hacer con los funcionarios. Mira, en el INPE, por ejemplo, sale Gerí a decir que va a cambiar, que lo va a desaparecer, pura peliculina. Lo que tiene que hacer es implementar esas medidas. Agarra, que pasen todos por el polígrafo, que pasen todos por todas las preguntas que correspondan de función. No tiene nada que ver las preguntas personales, de función, y vas a ver cómo comienzas a hacer un tamiz y una coladera y comienzas a sacar los malos funcionarios. Porque no se puede generalizar tampoco que el Estado todo como tal es malo. Por supuesto que no. Lo que se tiene que hacer es separar la paja del trigo. Estos minutos que me has dado de tu tiempo, sé que estabas viajando en tu vehículo, pero te agradezco por esta atención que has tenido con nosotros y vamos a continuar conversando porque yo creo que esa es la forma que hay que hablarle a la gente, con certeza, con asertividad y con la absoluta... Con la verdad, Humberto, con la verdad y no prometer lo que no se pueda cumplir. Así es. No, acá están viendo una persona, a un peruano que con verdadera vocación de servicio, con experiencia, con capacidad, está a pie del cañón para hacer todo, con mucho amor por nuestro país. No hay ninguna ambición más allá que dejar un legado de trascender y marcar un hito en la historia política del Perú, y lo vamos a hacer con cada vez más peruanos de bien que se están sumando a Integridad Democrática, y estamos seguros va a ser el verdadero partido del pueblo. ¿Cuál sería tu mensaje final por ahora, como siempre yo digo, con nuestros televidentes, Wolfgang? Que no pierdan esperanza, que se sumen a un partido que les va a garantizar realmente lo que manifiesta y lo que propone. Una seguridad en menos de 6 meses en el país, un combate implacable contra la corrupción y empezar a tomar todas las medidas para volverle la dignidad al peruano, a ese peruano de pie que no confía en su Estado y no confía en sus dirigentes, y nosotros vamos a darle un giro de 180 grados para que tenga una salud adecuada, que tenga trabajo, que tenga una buena infraestructura y que viva en el país que todos nos merecemos. @puntodequiebre.com, a través de Catacumbas TV y auspiciado por OPEU, que es esta institución que está buscando crecer, fortalecerse y brindarle lo mejor del conocimiento sobre el manejo de la cosa pública a todos los peruanos. Nos quedamos por interno conversando porque hay un par de cositas que quisiera comentarte y te agradezco tu presencia a través de nuestras pantallas. Muchas gracias, amigos. Gracias, de Catacumbas TV, de @puntodequiebre.com. Volvemos con nuestra programación. Gracias. Gracias. Desde lo más puro de la naturaleza nace Agua Nieve, un agua que cuidamos desde su origen, filtrada naturalmente y tratada con los más altos estándares de calidad. Aquí puedes ver cómo la envasamos, con procesos seguros, limpios y controlados para proteger cada gota. Porque no solo es agua, es pureza, frescura y confianza. Porque el agua que llega a tu mesa debe ser tan limpia como la confianza que le das a tu familia. Agua Nieve, de la naturaleza a tu mesa. ¿Buscas un auditorio con ubicación estratégica y todo listo para impactar? Acompáñanos. Estamos ubicados en Jirón Lampa 1288, Cercado de Lima, frente al Hotel Sheraton. Nuestro espacio profesional y versátil se adapta para conferencias y seminarios, certificaciones, talleres y capacitaciones, teatro, música, karate y más.